Así que si alguien no quiere salir, que se te quite la cámara. Sí, como vean. Bueno, empezamos. Voy a presentar. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, el COBE. Yo soy Mariluz Iñarra, la secretaria técnica del COBE, y os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que se titula La valentía de hacer lo que nadie esperaba, mujeres que cambiaron la ciencia. En este seminario web, a través del recorrido profesional de la ponente de la historia de mujeres científicas, reflexionaremos sobre la vocación y las trayectorias profesionales no lineales y cómo afrontar el cambio y las incertidumbres, ¿no? Ante el cambio de rumbo, ¿no? Profesional. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar con el webinar, pues hago un poquito de publicidad del COBE. Y os recordamos que celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web de interés para profesionales en biociencias y también para el público en general. Y estos seminarios son posibles gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes, a los cuales les agradecemos su generosidad. Además, realizamos también muchas actividades como organización de cursos con descuento para colegiados y colegiadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, entre otras muchas. Os animamos a visitar nuestra web, que conozcáis los servicios, que es copeuskadi.eus. Y dicho de esto, en el seminario de hoy os presentamos a Mireia Querol, que es bióloga, divulgadora científica y educadora ambiental con más de 20 años de experiencia en divulgación y proyectos científicos educativos. Y además es fundadora de Biologueando, que es un proyecto que une ciencia y emoción para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, la ciencia y las decisiones vitales. Y os recordamos que podéis hacer todas las preguntas en el chat y al final de la charla, pues Mireia la responderá. Yo las iré leyendo. Y bueno, dicho todo esto, damos paso a la ponente. Muchas gracias, Mireia. No, gracias a vosotros y vosotras por invitarme y a todas las personas que estáis aquí por dedicar esta horita de vuestro tiempo a escuchar lo que tengo que decir. Entonces voy a compartir. Vale. Me decís por favor si lo veis bien. Luz, ¿todo correcto? Sí, se ve perfecto. Genial, pues bueno, disculparme porque euskera no sé. Voy a hacer la presentación en castellano y el título, pues bueno, es un poquito lo que ha dicho la compañera, ¿no? La valentía de hacer lo que nadie esperaba. Sí que voy a hablar de mi historia, pero antes me gustaría hablar pues, de algunas mujeres científicas que han sido o son referentes para mí y que pues, también me han acompañado un poquito a lo largo de este recorrido. Entonces, pues resumiendo un poco la presentación, yo soy bióloga, también tengo un máster de estudios de impacto ambiental, también hice el máster de profesorado, auxiliar de veterinaria, bueno, un poquito en la línea de lo que veremos, ¿no? He ido haciendo como muchas cosas, casi todas relacionadas con la biología, hasta que pues he creado mi propio proyecto, que es Biologueando. Y, ay, qué susto, pensaba que el ordenador hacía de las suyas. Así que bueno, esta charla es para personas que os sentís perdidas, ¿no? O porque no encontráis vuestra verdadera vocación, o estáis pensando dar un giro profesional o vital, o bueno, que se avecinen cambios, o sentís que vuestro camino no encaja con el modelo de éxito que nos han vendido, o simplemente sois cotillas y estáis aquí porque queréis saber de la vida de otra gente, pero para llevaros aprendizajes de la vuestra, ¿no? Es decir, buscar un poquito estos referentes que os comentaba. Entonces, de mujeres científicas podría hablar de muchísimas, me he centrado en cuatro y antes de empezar a verlas, ¿no? Cada vez que os vaya contando su historia, pues os podéis plantear estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué decisiones vitales tuvieron que tomar? ¿O qué es lo que las sostuvieron cuando no tenían aplausos? ¿Y qué puedo aplicar yo cuando estoy en un cruce de caminos? Que es un poquito también lo que veremos, ¿no? O sea, un repaso súper rápido de sus trayectorias, pero luego pues intentar ver qué es lo que podemos aprender de esas mujeres y qué herramientas, ¿no? en nuestra vida cotidiana nos podemos llevar. La primera pues es María Salomea, más conocida como Marie Curie, porque todo el mundo conoce Marie Curie, ¿no? Si preguntas qué mujeres científicas conoces, te dicen Marie Curie, y a partir de aquí ya la gente empieza a dudar
porque evidentemente tenemos en mente más hombres, ¿no? Científicos. Afortunadamente esto empieza a cambiar. Entonces, a María la conocemos sobre todo por ser codescubridora del polonio y el radio, primera persona en ganar 2 premios Nobel y además en 2 disciplinas distintas, ¿no? Física y química, primera mujer profesora de la Universidad de París, y os podría seguir aquí con un montón de logros, premios, etc. Ya os adelanto, os hago un poco de spoiler, que la vida de Marie es puro drama. O sea, yo cuando conocí su biografía dije, pero esta mujer, ¿cómo ha podido conseguir todo esto? Porque, bueno, pensad que nació en 1867 en una Polonia ocupada por los rusos, así que su familia perdió prácticamente toda su fortuna, pues las enseñanzas de laboratorio en las escuelas fueron prohibidas, educación recortada, así que su familia incluso se vio obligada a acoger en su casa a niños huérfanos, ¿no? A cambio, pues para poder vivir. ¿Qué pasó? Que eran 5 hermanos, una hermana murió porque contrajo el tifus, que bueno, se lo contagió a uno de esos niños que tenían acogidos. A los 10 años, cuando Marie tenía 10 años, muere su madre, la llevan a un internado. Durante la adolescencia sufre un colapso, no me extraña, pobrecita, colapso, depresión, llámalo como quieras. Y bueno, su recorrido pues es bastante complejo, ¿no? Por ser mujer en esa época pues no tenía acceso a la universidad, así que principalmente era autodidacta y también asistía a clases en una universidad clandestina donde también se seguían pues enseñanzas de su país, ¿no? Que en ese momento estaban prohibidas. Eso lo hizo junto con su hermana. Como en su país de origen pues veía que no tenía muchas opciones, pues coge y se va sola a París y consigue matricularse en la Universidad de la Sorbona. En ese momento habían 776 estudiantes y solo 27 eran mujeres, o sea que es un territorio un poco hostil, ¿no? Para ella. Y claro, recordemos que vivía bastante en la pobreza, ¿no? Se dedicaba a trabajar de noche, de lo que podía, estudiaba de día, pasando hambre, con desmayos, bueno, drama, ¿no? Lo que os iba diciendo. Y es en esa época cuando conoce a Pierre, el que luego sería su marido. Ella aún así quiere volver a Polonia, pero no la contratan en la universidad por ser mujer, y Pierre le dice, bueno, pues vuelve a París, ¿no? Yo te puedo ayudar a que puedas hacer tu doctorado. Y bueno, pues eso es lo que hace Marie. Vuelve, se casan y empiezan a investigar conjuntamente gracias a subsidios que consiguen pues gracias a él, ¿no? Porque la mujer, recordemos que no tenía ninguna autoridad, y empiezan a investigar en un cobertizo, sin ventilación, sin ningún tipo de medidas de seguridad. Y ahí es donde hacen pues, sus descubrimientos más notables, ¿no? Que ya conocéis. Aún así, ella pues, no podía dar charlas por el hecho de ser mujer y tampoco le iban a dar el Nobel, pero su marido dice que él no piensa aceptar el Nobel si no la reconocen también a ella. O sea que al final, por eso Marie tiene esos Nobel, porque Pierre pues, luchó por ella, digamos. Pero el drama continúa porque Pierre murió atropellado. Así que Marie se queda sola con las 2 hijas, renunció a la pensión vitalicia por viudedad para poder continuar los estudios de su marido, si no, no podía, y resulta que no habían patentado el descubrimiento del radio, o sea que tampoco es que se hubieran hecho millonarios por esos derechos, ¿no? Porque no lo habían patentado, cae en otra depresión, bueno, no la aceptan en la Academia de Ciencias, ¿no? de París por ser extranjera, atea, es que lo tenía todo, pobrecita, pero aún así consiguió ser la primera mujer, como hemos dicho, profesora de la Universidad de París, directora de laboratorio, y empezó a dirigir estudios de tratamiento de tumores, ¿no? Que es lo que conocemos hoy en día como radioterapia. Empieza la Primera Guerra Mundial y ella pues, instaló estos primeros centros radiológicos de uso militar. O sea que ya veis una vida
bastante de película, bastante complicada, pero aún así Mari siguió adelante, ¿no? Y un poco los aprendizajes que podemos sacar pues serían estos, esta resiliencia y esta disciplina emocional que tiene, ¿no? Que sigue a pesar de que no le apetece, o seguir cuando duele, o aunque no vea resultados y todo el mundo dice que no, que no, que no, pues ella mantiene el foco en lo que le importa, aunque ese entorno no acompañe. ¿Cómo nos lo podríamos trasladar, ¿no? a nuestro terreno? Voy a intentar que no suene muy Mr. Wonderful, pero es que es así, ¿no? Si tienes clara tu misión, es posible que puedas avanzar, incluso sin recursos o con pocos recursos. El reconocimiento puede llegar tarde, ¿no? O simplemente no llegar, pero eso no significa que lo que estés haciendo no sirva, ¿no? Que sea inválido lo que estés construyendo. Y aquí pues también quiero destacar, ¿no? el papel de su marido, porque los aliados o colaboradores, colaboradoras que podamos encontrar, pues multiplican el talento, comparten el mérito contigo, te ceden espacio, bueno, es reconocerse un poquito entre iguales y que justamente eso, ¿no? Tener en la vida en general o en un equipo de trabajo, tener a alguien que te vea, que sepa que eres capaz de hacer lo que puedes hacer, pues puede cambiar completamente tu rumbo, ¿no? Y pues Mari lo consiguió. Vamos con la siguiente, con Jane Goodall, que también la conocéis sobradamente. Es principalmente conocida por demostrar que los chimpancés usaban herramientas y tenían unas conductas complejas, incluso personalidades distintas. Y también sabéis pues, que fue activista medioambiental hasta su muerte. De hecho, murió el año pasado en plena gira de conferencias. Fundó el Instituto Jane Goodall, en fin, también aquí nos podíamos pasar una charla entera nombrando los logros y los premios de esta mujer. Y resulta que Jane desde niña ya tenía una curiosidad obsesiva y muchísima paciencia. Quizá alguien conoce pues estas anécdotas de que pues cogía gusanos, su madre se encontró gusanos pues debajo de su almohada porque ella los cogía y los quería investigar, o quería saber de dónde salían los huevos, cómo salían los huevos, y se tiró 4 horas escondida en el gallinero, que su madre hasta llamó a la policía, pero ella quería descubrir cómo salía un huevo de una gallina. Y desde pequeña tenía un sueño súper claro, que era ir a África y observar animales en libertad. Leyendo los libros de Tarzán, pues ella tenía esa obsesión con África y trabajó de camarera y de lo que fuera para conseguirlo. Así que su camino, así resumidamente, fue así, ¿no? Ahorró lo que pudo para ir a África, se fue sola, con 23 años, a África. Allí conoció a Luis Liquid, antropólogo y paleontólogo, que él aceptó como secretaria, ¿no? La cogió como secretaria. Recordemos que Jane Goodall no tenía ningún tipo de estudio científico, no era bióloga ni nada, pero Luis vio en ella pues una mujer que tenía mucha paciencia, era muy observadora, y justamente eso de no tener una formación científica, él creía que le podía dar una ventaja, ¿no? Que no tendría esos prejuicios de la academia, así que la propuso para estudiar a los chimpancés en libertad. O sea que una persona que en principio no tenía por qué estar ahí, porque no tenía formación científica, pues Luis apostó por ella. También en esa época pues había esta visión, ¿no? De que las mujeres tienen más paciencia que los hombres, son más observadoras. Bueno, aquí cada uno podría poner, a lo mejor también la contrató porque al ser mujer le pagaría menos, no lo sé, eso ya son especulaciones. Pero bueno, el caso es que Jane lo consigue y hizo un segundo viaje a África para empezar esta investigación, pero aquí sí que tuvo que ir pues con su madre, porque ¿qué hacía una mujer de 20 y pocos años, blanca en esa época, en medio de la selva de Gombe, ¿no? Así que ella también siempre decía que ella, el apoyo de su madre fue fundamental para poder ejercer su carrera. Luego sabéis que estuvo mucho tiempo sola viviendo en la selva, observando durante horas y horas y horas a los chimpancés. Es, que yo sepa, la única humana que al final fue aceptada por un grupo de chimpancés. Y bueno, la criticaron mucho en su momento, ¿no? Porque justamente rompió las reglas científicas clásicas de la época.
ella, en lugar de asignar números a los individuos, pues les puso nombres. Se atrevió a definir y decir que tenían personalidades, es decir, se implicaba, ¿no?, emocionalmente con los sujetos de estudio, que en ese caso eran los chimpancés, y eso, pues en ese momento era una revolución. Estaba muy mal visto, pero ella, aún así, pues fue coherente y gracias a eso, pues hizo todos estos descubrimientos que iban un poco en contra de la idea de la época, ¿no? Que los animales tienen emociones, que tenían personalidades, que construían herramientas, que era algo único hasta el momento que se pensaba que hacíamos los humanos, y fue pues de las pocas personas que consiguió sacarse un doctorado sin tener una carrera universitaria previamente. Y además, pues ya lo hemos dicho, ¿no?, este activismo incansable, o sea que Jane también tuvo un camino, evidentemente como todos los nuestros, ¿no?, con dificultades, pero al final fue fiel a sí misma, ¿no?, esta coherencia radical, y al final pues lo consiguió. ¿Qué nos enseña, además de esta coherencia de seguir creyendo en ti aunque el resto te critique? Pues usar la empatía como herramienta científica, ¿no? Ella no quería usar o verse como superior a los chimpancés o a otros colegas científicos, sino que quería utilizar eso para comprender, no para dominarlos. El mirarlos sin prejuicios fue justamente lo que le permitió ver lo que otras personas no habían sido capaces de ver, ¿no? Y bueno, pues a veces tenemos que pensar eso, que esta coherencia nos puede dejar fuera de lugar, pero la verdad también es que, bueno, hace que te sientas súper libre, ¿no?, de seguir el camino alineado con tus valores y con lo que eres. Por lo tanto, Jane también nos enseña que liderar no es imponer, ¿no?, ya sea liderar a equipos o liderarte a ti misma, sino que es sostener tus valores cuando no es lo cómodo, no traicionarse para encajar, que bueno, puede tener un precio, pero al final tu carrera es posible que tenga más sentido. Y aquí otra vez, igual que Pierre con Marie, pues aquí Luis Leakey le abrió la puerta y ella lo supo aprovechar, ¿no? Esos líderes que no utilizan su poder, digamos, para pisarte, sino que confían en ti y por lo tanto crean espacios de crecimiento, de evolución. Y bueno, pues quizá a veces tú no te atreves o no te atreves a abrirte una puerta, pero no siempre son los títulos lo que te van a abrir estas puertas, sino que otras personas te ayuden a abrirlas o que tengas confianza en ti misma y en ti mismo para seguir tu camino. Y pues esto es lo que Jane consiguió y nos enseña. Las fotos no son por fardar, bueno, un poco sí, pero también es por tema de derechos de imagen, o sea que muchas de ellas o son hechas por mí o por eso pongo las fotos con ellas, por este tema. Bueno, vamos con la siguiente. Si tenéis preguntas, eso, irlas dejando en el chat o preguntas o comentarios, cosas que os salgan, porque yo ahora aquí voy a ir con toda la charla a tope, he puesto ya la quinta marcha y sigo para adelante. Josefina Castellví, no sé si todos la conocéis, yo la conocí pues no hace muchos años, pero resulta que esta catalana fue la primera oceanógrafa española y también la primera española, junto a Marta Estrada, en hacer una expedición en la Antártida en el año 84. Y se acabó convirtiendo en la primera mujer del mundo en dirigir una base antártica. Y su recorrido pues también fue un poquito similar en el sentido en que nació en un momento en que las ciencias y los estudios en general no eran, entre comillas, para las mujeres, ¿no? En el 53 es cuando empieza a estudiar biología en la Universidad de Barcelona, animada por su padre, que le decía que no dependiera económicamente de un hombre. O sea, pensar, año 53 y que te diga esto tu padre es como, wow, qué fuerte. O sea que también gracias a él, pues se animó, estudió. Como en ese momento no existía oceanografía en España, pues hizo como Marie, ¿no? Se fue a la Sorbona de París, también se fue a otro país para intentarlo, se sacó el doctorado y como he comentado, pues en el año 84
hizo la primera expedición a la Antártida junto con Marta. Y en ese momento España no tenía ninguna base antártica. Ella y su equipo pues vieron que no se podía pasar esa oportunidad, que España tenía que tener una base para hacer estudios en ese lugar. Y ni cortos ni perezosos, en el año 86 cogen, se van a la Antártida y plantan una tienda de campaña. O sea, buscar la foto porque es bastante impresionante, ¿no? Te vas a uno de los lugares, si no el lugar más hostil del planeta, y te pasas ahí días en una tienda de campaña para reclamar al gobierno que ponga una base antártica. Y lo consiguieron. Pasa el tiempo y una vez ya está construida la base antártica, que ahora la veréis, consigue ser directora porque el señor que tenía que serlo pues sufre un ictus y pues la escogen a ella para ser directora de la base. Y ya a partir del 94-95, pues directora del Instituto de Ciencias del Mar, galardones varios, en fin, un poco como el resto que os he dicho, ¿no? Siguen consiguiendo muchísimas publicaciones científicas, etcétera, que no me voy a entretener aquí. Estos son fotografías del módulo científico de la primera base antártica, que se llama Juan Carlos I, que como veis no es más que un, bueno, de estos contenedores de barco, porque claro, pensar que construir una cosa allí es bastante complicado, ¿no? Llevarlo en barcos, helicópteros, etcétera. Y dentro, actualmente, esto está en el Museo de la Ciencia de Barcelona, en el Cosmocaixa, y pues cuando se inauguró tuve la suerte de que Pepita Castellví, Josefina, pues vino y nos explicó de su propia palabra, ¿no? Cómo funcionaba allí la vida. También pues podéis ver pues, todos los aparatos que utilizaban en ese momento. Y bueno, ser científica en esas épocas, en el 60-80, pues tenías que, si soy hoy en día, pues imagínate, ¿no? Pues un jefe del Instituto de Ciencias del Mar le dijo, hijita, te has equivocado, ¿no? Esto no es para mujeres, la ciencia no es para mujeres, pero ella, en lugar de confrontarse, no sigue adelante como haciéndose la despistada. Sí, sí, tú di lo que quieras, pero yo voy a ir labrando mi futuro. Y claro, la Antártida no es solo ir a hacer ciencia, sino que es sobrevivir. Frío, condiciones de aislamiento, convivencia con la gente de tu equipo y un riesgo real, ¿no? Nos contaba que, bueno, es que ahí si te rompes una pierna no puedes ir al hospital ni viene rápido el médico o incluso puede morir un compañero y tienes que estar preparada para esa situación. O sea que, bueno, la cosa era complicadilla y también justamente por ser mujer, pues le decían, no, tú quédate aquí en la base porque, claro, las condiciones estas tan extremas de la Antártida no son aptas para una mujer, es peligroso. Y ella otra vez, con la estrategia esta de hacerse la tonta, oh, no, pero déjeme salir una vez, solo una, para ver la zona de muestreo, para mi doctorado, tal y cual. Déjeme salir una vez y no se lo volveré a pedir. Y efectivamente eso hizo, dejó de pedir permiso. Las siguientes muestreos, pues se subió al barco y se fue con el resto del equipo. Así que nos enseña Pepita pues este atrevimiento, ¿no? De irse a un lugar en condiciones extremas, rodeada de hombres y esta adaptación, ¿no? Inteligente. No confrontarte, sino adaptarte con este criterio sin perder pues quién eres. Evidentemente tuvo miedo, todos y todas tenemos miedo en algún momento de nuestra vida, pero es moverse, ¿no? A pesar del miedo, no es que sean o seamos personas súper valientes, sino que a pesar de tener miedo, seguir moviéndonos. Y ella, como todas las personas en la ciencia, ¿no? Lo que nos mueve es esta curiosidad y también esta cooperación con tu equipo como otra manera de ser valiente. En estas condiciones pues tan extremas, ¿no? Aquí lo que cuenta es la cooperación, uno no es más que otro. Y ella fue el líder en estas condiciones y hizo que su equipo funcionara, ¿no? Porque no tiene ningún sentido destacar en solitario. También, pues bueno, para no repetirme,
que adaptarse no es que ella se quedara callada ni lo aguantara todo, sino pues bueno, que tanteando el terreno supo ocupar pues su lugar con esta legitimidad, ¿no? Claro, el hecho que fuera la única mujer en ese momento no significa que el equipo sea limitado, sino que los equipos de trabajo inclusivos, ya no solo con eh, que haya mujeres, sino que haya personas de diferentes orígenes, diferentes capacidades, diferentes orientaciones sexuales, en fin, toda la diversidad humana que tenemos. No es que sean equipos más amables o más, ¿no?, que quedan bien delante de la prensa, sino que son equipos más eficaces porque tienes visiones más distintas y cada persona pues, puede aportar de verdad, ¿no?, dentro de su realidad. Bueno, ¿cómo vais? Va, que vamos con la última, que esta pues ya es más contemporánea. Bueno, Josefina también, porque sigue viva, pero ya está retirada. Y aquí os quería hablar de Sara García Alonso, que también conoceréis, porque se ha convertido en una mujer súper mediática en el momento en que la seleccionaron como astronauta de reserva de la ESA. Ha sido pues, la primera mujer en conseguirlo. De 23.000 candidaturas de distintos países, hombres y mujeres, que se presentaron, solo 17 personas han conseguido pasarla. Y bueno, y Sara es una de ellas, pero es que Sara en realidad es bióloga molecular e investigadora pues, en el CNIO, ¿no?, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, investiga fármacos para luchar contra el cáncer de páncreas y de pulmón, que son de los más fulminantes que hay. Entonces yo digo, uy, la primera mujer española en ser astronauta. Voy a leer una primera entrevista de Sara. Leo una entrevista que era en El País y me encuentro con esto que le dice el reportero o reportera. Podría haber seguido siendo alguien que no está fuera del foco, aún después del anuncio, ¿no? Y dice, sí, pero vi que tenía tirón en medios y quise aprovecharlo. ¿Aprovecharlo para qué? Para poder divulgar la ciencia. Mira, claro, yo como divulgadora científica y educadora ambiental, dice, para poder divulgar la ciencia, digo, vale, ya está, me declaro fan de Sara, aquí empieza mi admiración por ella, porque la ciencia no solo se hace, sino que también tenemos que hacerla llegar, ¿no?, a la sociedad, y aunque ella era una persona anónima, investigadora científica como mucha gente tenemos en este país, pues decidió seguir a la palestra para hacer llegar la ciencia a toda la sociedad. Y bueno, aunque creció en una familia humilde que no tenía tradición universitaria, ella estudió en la universidad pública y tenía, según sus propias palabras, no me invento nada, timidez patológica, pasaba mucho tiempo sola, no encajaba en los moldes típicos, ¿no?, que se suponía que hay que encajar, también sufrió bullying por su peso. Aún así, pues consiguió entrar en la universidad, terminó biotecnología con un excelente expediente y se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer. También conocemos, desgraciadamente, las condiciones que tenemos en este país, ¿no?, de investigación, de sueldos, de precariedad, etcétera. Y ella pues, vivía también en estas condiciones de precariedad durante el doctorado, hasta que un día dice, basta ya, voy a tomar las riendas de mi vida, y pues empezó a entrenar como una loca, ¿no?, podríamos decir. Aprendió a gestionar el tiempo, a decir que no, eso, levantándose a las 6 de la mañana para entrenar 2 horas diarias durante 5 días, que yo solo de pensarlo me dan todos los males. Y luego continuó, ¿no?, probando sus límites, que si paracaidismo, que si me voy a un campamento militar. Todo esto antes de lo de astronauta, lo hacía simplemente por probarse y ir sumando habilidades distintas. Buceo. Claro, eso hizo que en el momento en que fue el proceso de selección de la ESA, pues consiguiera superarlo, ¿no? Y ahí pues también más entrenamientos, la exposición pública, y ahora en esta
etapa de astronauta, ella pues continúa investigando, su sueldo sale de ahí, ¿no? De la investigación del cáncer, divulgando ciencia, ahora se ha metido a estudiar para piloto, en fin. Una mujer que me recuerda, o sea, a mí lo que me impactó de Sara es que digo, pues esto es una superwoman. ¿Y cuánta gente habrá como ella, ¿no? Que es fantástica y extraordinaria y está trabajando sin los focos, ¿no? En el total anonimato. Es decir, tenemos mucho talento científico que trabaja sin todos estos focos mediáticos y también hay que reconocer, ¿no? Todos estos equipos que no se llevan la fama ni titulares ni nada, pero que realmente pues son personas que consiguen que la ciencia avance. Así que para mí lo que nos enseña Sara, ¿no? Es que hay que pasar a la acción, que a veces podemos pensar, no, cuando termine no sé qué, cuando tenga dinero, cuando consiga cuál. No, hay que pasar a la acción, porque si vamos esperando las condiciones ideales o a que alguien nos elija, pues eso no siempre va a llegar. También el responsabilizarse, ¿no? de su propio camino. No es que, bueno, nosotros la vemos como una mujer extraordinaria y yo creo que lo es, pero simplemente ella dice que asume la responsabilidad de su recorrido, ¿no? Y que esta autodisciplina hay que entrenarla, hay que incomodarse, pensando siempre en quién quieres llegar a ser, ¿no? No es que Sara o mucha gente que decimos, ay, es que he tenido tanta suerte yo de conseguir esto. Bueno, a veces no es que tengamos suerte, sino que estamos preparadas, ¿no? Y preparados para cuando llega esa suerte. Así que, bueno, como la vida en realidad es puro cambio, el cambio no siempre va a llegar cuando lo planeas, pero depende cómo estés de preparada, te encuentra pues más o mejor preparada, ¿no? Es una cosa que se puede entrenar. Y cuando hablamos de entrenar, pues no solo es entrenar el cuerpo, sino también entrenar pues, la mente, gestionar este miedo, decidir bajo condiciones pues, de presión, que no siempre son las ideales. Y mucha gente, también veo por aquí, ¿no? Entre algunas personas conocidas, entre la audiencia, que hacen educación ambiental y estamos expuestas en redes y expuestas en distintos sitios. No es que la visibilidad sea un objetivo, ¿no? Pero a veces cuando nos llega esta visibilidad, sea a la escala que sea, aunque sea a súper pequeña escala, ¿no? Es que yo tengo 300 seguidores, 1000, bueno, que imagínate una sala llena de 1000 personas, ¿no? Pues puede ser o te lo puedes tomar como una responsabilidad, ¿no? Esta visibilidad. Y lo que os he dicho antes, que, que lo que se muestra o lo que mostramos es una cosa, pero no el trabajo valioso se ve, ¿no? Queda como detrás de las cámaras y que muchas trayectorias se construyen en silencio. Entonces, esta obsesión, ¿no? Que hay como actualmente por que si seguidores, que si salir en la tele, salir aquí, salir allá, pues bueno, no significa que eso sea, que sea más válida, ¿no? La trayectoria de esa persona, sino que pues eso, fuera del foco hay gente súper válida y espectacular. Bueno, para cerrar un poco esta primera parte, ya habréis visto, ¿no? Que son historias pues distintas, pero que muchos patrones son comunes, porque a veces cuando somos personas que nos sentimos así perdidas en la vida o en nuestra trayectoria profesional, pues es que no tengo claro, no sé qué hacer, es que no es tenerlo claro desde el minuto uno, ¿no? Sino que es tomar decisiones, a veces nos equivocaremos, a veces no, pero bueno, saber reconocer a esas personas colaboradoras, a esas personas aliadas, dejar que nos ayuden, ¿no? Cuando toque, no somos más débiles por pedir ayuda y seguir pues moviéndote a pesar de tener este miedo o esta incertidumbre cuando no tenemos certezas de que algo vaya a funcionar o no. Entonces, pues ahora ya pasaré un poco a explicaros mi recorrido por si también os puede inspirar. Evidentemente no me comparo con todas estas cracks que os acabo de nombrar, pero bueno, sí que sus historias a veces pues me han inspirado para seguir en lo que hago, ¿no?
Y os voy a plantear aquí unas preguntas, quizá algunas también incómodas. Las podéis responder si queréis en el chat o si no, os las quedáis para vosotras mismas y vosotros mismos, que es esta pregunta que os habrán hecho miles de veces, especialmente cuando teníais menos edad que ahora, ¿no? Que es la pregunta fatídica: ¿qué quieres ser de mayor? Mira, yo a mí esta pregunta me causaba una ansiedad y yo qué sé, que quiero ser de mayor, ¿no? Bueno, se hace esta pregunta a los niños y niñas esperando que digan cosas graciosas. Ah, sí, pues astronauta, bombero, médico, siempre las profesiones típicas, ¿no? Pero bueno, en realidad a mí esta pregunta me agobiaba un montón, porque yo no sabía qué quería ser de mayor. Había tantas cosas que se podía ser, ¿no? Y es como que nunca lo he tenido claro, lo que quiero ser de mayor. No sé si alguna de las personas que estáis aquí lo habéis tenido claro desde el principio y habéis ido a por ello. Si es así, felicidades. Pero bueno, no toda la gente hemos sido así. Pero bueno, yo no sabía qué quería ser, pero sí que había cosas, ¿no? Yo veía indicios que, bueno, pues me regalan este libro con 4 años, que es de estos libros tan chulos, pop-up, que estiras cosas, que mueves, y hablaba justamente del camuflaje de los animales. Yo tenía mucho interés también, pues como otras personas, por los animales, la naturaleza, ir a explorar, ir a buscar palos para hacer la barbacoa un domingo con mis padres. Para mí eso era aventura, ¿no? Pero no era solo un interés, también era esta especie de conexión con el mundo natural. Yo soy una persona de ciudad, yo me he criado y vivido muchísimos años en Barcelona, que es una gran ciudad. No soy la típica, oh, sí, como vi los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, me inspiró, pues no, quizá me avergüenzo un poco de decir de esto, no he visto nunca ningún capítulo entero del Hombre y la Tierra, pero bueno, el hecho de ir al pueblo, ¿no? En verano, el pueblo de mi padre, Morella, que es de montaña, Blanes, que es un pueblo de costa, pues yo ahí tenía la oportunidad de vivir, pues bueno, observar las moscas, cómo ponían los huevos en las cacas de vaca, bucear y ver pues, los erizos de mar, los peces, bueno, un contacto, ¿no? más claro con la naturaleza. Así que yo no sabía lo que quería hacer, pero en el colegio sí que lo tenía claro. Yo iba a estudiar ciencias puras. Y claro, llega el momento en los 17 años de decidir qué vas a estudiar en la universidad, ¿no? Ese formulario también fatídico que tienes que poner las distintas opciones y claro, ¿qué es lo que pone una adolescente que toda la vida le han interesado los animales? Pues veterinaria, es como el paso lógico, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que hago la selectividad y la nota más baja que saco es un 4 justamente en la asignatura de biología. Bueno, pues ¿cómo? Eso para mí fue un fracaso monumental, porque ¿cómo podía ser que lo que más me gustaba era lo que peor se me había dado cuando siempre yo era pues, una persona de notas bastante altas, ¿no? En el colegio, instituto. Así que súper rápido cambié las opciones de carrera que quería estudiar. Sí que es verdad que biología la había puesto en segundo y en tercer lugar, pero en el cuarto puse una universidad que estaba lejos de mi casa, ¿no? Que no la había puesto en principio, porque es que no me llegó la nota de corte para entrar en biología en las dos universidades que hay en Barcelona. O sea, esto para mí fue un súper drama. Pero bueno, en realidad lo que pareció un error en ese momento y que lo viví fatal, fue una gran puerta que se me abrió, ¿vale? Yo no me fui a París ni, ni a la selva africana, pero bueno, me fui a la universidad a 100 kilómetros de distancia, sin conocer absolutamente a nadie. Yo era una persona que había ido a un colegio de niñas, de monjas, toda mi vida, o sea, os podéis imaginar la burbuja en la que vivía, y luego, pues bueno, pues me tenía que ir sola sin conocer a nadie. Vi a unas chicas en el bar de la universidad que habían ido en mi mismo tren y les dijo, hola, sois de Barcelona, ¿me puedo sentar con vosotras? Sí. Y así empezó todo, con esta frase que me costó un mogollón de decir, pero bueno, hoy en día una de ellas es de mis mejores amigas. Yo continué, ¿no? Haciendo cursos, interesándome más por la biología, pero sin saber realmente qué es lo que quería hacer cuando acabara
Entonces, seguramente también a lo largo de vuestra vida habéis recibido frases, ¿no? Que aparentemente son inocuas, pero depende cómo te pille, pues te marcan para mal y bastante mal. Bueno, podéis pensar o estaréis pensando en algunas de ellas. A mí unas que me impactaron fueron unas que nos dijo la rectora, ¿no? En el primer día de curso te reciben ahí en la universidad y dijo, habéis elegido una carrera sin salidas laborales. Muchos acabaréis de profesores, ¿no? Así como una amenaza. Y claro, a mí esto se me quedó dentro y estoy convencida que condicionó decisiones que luego yo tomé o incluso como profecía autocumplida. Yo acabé siendo profesora de secundaria sin tenerlo muy claro, pero lo hice. Bueno, de hecho lo sigo siendo, ¿no? Lo que pasa es que no ejerzo. Porque, claro, esa frase me limitó y no me planteé quizá otras salidas, ¿no? Si no soy súper brillante, no tengo sitio en la ciencia, también es verdad que no me informé bien, ni hice contactos en la época universitaria que me ayudaran, ¿no? a seguir el camino de la investigación, no conocía bien las opciones reales que tenía, porque total, si iba a acabar de profe, pues bueno, estudio biología que me gusta y ya se verá. Así que bueno, estas frases que a veces nos vienen o discursos desde el poder, pues va bien cuestionárselas porque nos pueden limitar bastante. Bueno, esto es algo que ves a lo largo de los años, ¿no? Y luego otra frase, otras cosas que yo me he planteado en mi vida. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es tener una vida exitosa? Hoy en día también afortunadamente ha cambiado el discurso, ¿eh? Pero recordar que yo nací en el 80 y las personas que hemos crecido en los 80, 90, tener una vida exitosa, pues es casarte con un hombre, si eres una mujer, si eres un hombre, casarte con una mujer, luego pues comprarte una casa, tener una hipoteca, evidentemente luego tener la parejita, niño, niño y el perro, trabajar toda tu vida en una misma empresa y morirte. Este sería el ciclo, ¿no? De una persona exitosa, trabajo súper estable, con un buen sueldo, un buen horario y pues también tu vida personal, como marcan los cánones. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí, vuestra vida es como os la habíais imaginado, como pensabais que sería, o cómo os habían enseñado que tenía que ser? Que no tiene que ser lo que vosotros queríais o vosotras, pero bueno, esa era la definición de éxito. Pues no sé, pues quizá no todo el mundo que está aquí, ¿no? Y es que a veces pues, la carrera profesional no es una autopista o una línea recta que nos tiene que llegar ahí, ¿no? Llevar ahí, sino que puede ser como una selva. Nos enseñaron que hay un solo camino correcto, ¿no? Esta estabilidad, vida predecible, pero la verdad es que nunca, casi nunca es así. Y eso a mí me generó mucha ansiedad y sensación de no encajar porque es que mi vida no era así, ni es así, de hecho. Hay muchos caminos, ¿no? Que tomamos en nuestra vida, a veces por azar, a veces por decisiones, ¿no? Decisiones que no sabes dónde te van a llegar. Pero bueno, ahora este punto central, ¿no? Que dice Your Life Today, ahora estamos aquí, tenemos un montón de caminos distintos por delante. Y quién iba a decir a esta Mireia de 18 años que tenía que trabajar en la empresa esta de la M para pagarse la carrera, miradme la cara y luego miradme la cara aquí con 45 años, pues muestreando en un parque natural, ¿no? Con agua hasta las rodillas. Pues bueno, a veces no sabes por dónde te llevará la vida, pero las decisiones que vas tomando, si tienes un objetivo, al final te pueden llevar donde tú querías, ¿no? Pero bueno, aún así, como mi trayectoria tampoco ha sido de hacer una sola cosa o dos como mucho, que he trabajado de muchas cosas, casi todas relacionadas con la biología, ¿vale? Pero ya habéis visto que no, ¿eh? También pues ahí en la cadena rápida, que si azafata, profesora de inglés, en fin. ¿Qué he hecho o qué hago? Educación ambiental, rehabilitadora de fauna en centros de recuperación, docencia más formal,
divulgación científica en redes, en mi web, etcétera. También ayudante pues, de investigación. Al final pues, he conseguido, ¿no?, mi sueño de ser bióloga de campo a pesar de no haber hecho un doctorado ni una carrera de investigación típica. Redactar contenidos científicos que no sean publicaciones, ¿vale? Entendedme, que no son artículos científicos. Y claro, durante muchos años yo pensaba que algo estaba mal en mí, porque sí, me gustaba la biología, pero ¿cuál era mi vocación, ¿no? ¿De qué quería trabajar yo? Hasta que descubrí este concepto de multipotencialidad, ¿no? Que somos personas que tenemos pues, muchas pasiones, muchos intereses distintos. He sido bióloga como podría haber sido artista, y entonces necesitamos estos espacios para poder combinar estas habilidades. Yo necesito trabajar alineada con mis valores y mi personalidad. En un empleo por cuenta ajena, pues es difícil, ¿no?, encajar en eso. Y por eso decidí crear mi propio proyecto, que se convirtió luego en mi negocio, que se llama Biologueando. Así que si hay algunas personas que estáis así como ansiosas de cuál es mi vocación y de qué quiero trabajar, podéis ver esta charla TED de Emily Wapnick, que nos explica por qué algunos no tenemos una verdadera vocación, sino que tenemos pues, un montón, porque tenemos muchísimos intereses. Y es lo que justamente no nos hace encajar, ¿no?, en este sistema laboral. Pero es que no es que seamos personas raras o inestables por cambiar. Siempre digo, jolín, otra vez una crisis laboral. Ya no estoy a gusto en este trabajo o ya no puedo más, ya tengo que cambiar. Bueno, es porque las personas somos complejas y ya está. Y cambiar es bueno. Y bueno, aprovecho, ya voy acabando, para que quede tiempo para las preguntas, pero bueno, sí que quiero hacer un paréntesis, ¿no?, con el tema este de la vocación, porque en muchas profesiones y especialmente en la biología, pues la vocación a veces se disfraza un poco de explotación, ¿no? A mí, pues muchas veces, y a vosotras y vosotros seguramente os han dicho, pero como te gusta tanto tu trabajo, o cómo es tu vocación, o como trabajas con animalitos y plantitas, ¿no? Pues quédate una hora más, o no, esto no se paga, voluntariado, tal y cual. Que sí, que evidentemente pues, podemos hacer muchas cosas que no siempre tengan una remuneración económica, ¿no? Pero a veces pues no ponemos estos límites y aceptamos pues condiciones que no tendrían que ser, ¿no? Esto pasa pues especialmente en educación ambiental, en temas de fauna, en divulgación, pero ya sabéis que en investigación y en ciencia pues también, ¿no? Yo me sentía como que, jolín, no tengo un doctorado, pues no soy bióloga, de verdad, ¿no? Esto me lo creí durante muchos años, hasta entendí que esto no tenía por qué ser así. Así que llega un momento de mi vida en que yo decido escucharme. ¿Cuánto tiempo hace que nos escucháis? Vosotras, vosotros, últimamente te has parado a escuchar, pero a escucharte de verdad, ¿eh? Yo no lo hacía, pues iba como dejando que la vida me llevara por donde me tenía que llevar, encadenando un trabajo detrás de otro, como os he dicho, ¿no? Pues lo que tocaba. Pues, soy educadora ambiental, pues parece que el siguiente paso lógico es hacerme profe. Iba como sobreviviendo hasta que el cuerpo dijo, señal, alerta, alerta, cansancio, ansiedad, nunca vas a llegar, estrés. Y como a muchas personas nos pasó, ¿no?, que llegó la pandemia y eso, como se paró todo, nos dio el tiempo y el espacio que necesitábamos para pensar. Yo en ese momento estaba haciendo de profesora de secundaria, bastante al límite, todo lo tengo que decir, y no sabía qué hacer y pensando, jolín, es que otra vez tendré que cambiar, no puede ser, que tengo ya 40 y pico años. Hasta que en LinkedIn vi una frase que me hizo hacer el clic, que era, ¿dejarías un empleo por salud mental? Y mi respuesta pues fue que sí, ¿no? Y entonces a partir de aquí empecé a reconocer pues qué personas eran mis aliadas. Reconocer y agradecer, porque evidentemente en nuestra vida tenemos muchas personas, ¿no?, que nos ayudan. Pero bueno, yo en ese momento no las había visto tan claramente. Durante la pandemia, pues
continuaba buscando el camino seguro, ¿no? Lo que tienes que hacer, pues tienes que estudiar oposiciones y sacarte tu plaza de profesora y ya tendrás la vida solucionada, entre comillas. Pero bueno, yo volví a terapia y le dije a María, que es mi psicóloga, es que no sé qué quiero hacer. Y me dijo, sí que lo sabes. Ya está, es que no me dijo nada más. Solo que en esa frase dije, pues a lo mejor es que sí que lo sé, lo que no me atrevo a escucharlo, ¿no? Lo que yo quiero hacer tiene relación con esta foto, con estar en el campo, con, no sé, con ser yo. Y me planteé, ¿de verdad quiero vivir así los próximos 20 años de profe, sin estar convencida, con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Educar a varias generaciones. Claro, tuve que aceptar que había algo que no funcionaba otra vez, eso duele, y porque implica volver a cambiar. Pero como me pasó en el momento en que no entré de primeras en biología, eso me abrió otra puerta que no sabía que habría nada detrás. Yo llevaba mucho tiempo pues leyendo blogs, ¿no? Pues de Nacho, el bichólogo, Bioblogía, de Fernando González, Conservation Careers, ¿no? De cómo encontrar un trabajo en conservación. Y hice un curso de Conservation Careers, también luego en colaboración con Fernando, que pertenece al COBE también. Y en ese curso me enseñaron un montón de cosas, algunas tan básicas como hacer un buen currículum, cómo prepararte bien una entrevista, pero sobre todo lo que me impactó es lo de la brújula profesional, ¿no? Porque no era solo qué sabes hacer o qué es lo que te gusta hacer, sino cómo quieres vivir, ¿no? Con qué ritmos, qué valores, qué límites quieres ponerte. Y eso pues es una cosa que también se entrena, ¿no? Ahora lo veo, pero en el tema laboral, pues para mí solo primaba qué es lo que me gustaba y qué es lo que se me daba bien. Pero para que un trabajo, por lo menos a mí, siempre lo cuento todo desde mi experiencia, evidentemente, no tiene por qué coincidir con la vuestra ni con la de otras personas, pero para mí no es solo que me gusta y que sé hacer o si me va a dar un buen sueldo, es que hay muchos otros parámetros. Y construir esta brújula profesional, que también es una brújula vital, pues me ayudó un montón y por eso siempre estaré agradecida a Fernando y a este curso. Claro, en este curso también vi que había muchísimos empleos en conservación, ¿no? de la naturaleza, porque para mí, pues trabajar en conservación era eso, estar en el campo y ya está. Y si no estaba investigando en la universidad, ¿cómo podía yo ayudar a esto? Entonces vi, pues esto, que puedes estar trabajando pues, en la academia o para el gobierno, empleos públicos, para ONGs, o que también puedes hacer conservación trabajando en el sector del ecoturismo, en consultoría ambiental, incluso en derecho ambiental, personas que son abogadas y puedes tirar por ahí. Y que educación ambiental, que es lo que yo llevaba haciendo casi toda mi vida, también era trabajar en conservación. Y dije, wow, qué fuerte. Puede parecer muy obvio, ¿no? Pero a veces hasta que alguien no te lo dice, pues no te das cuenta. Así que, bueno, en biología también teníamos, bueno, existe todavía el biogrupo, que nos juntamos ahí diversos profesionales de la biología, ambientales y tal. Hicimos una quedada presencial, aquí está Fernando en medio, y dijo algo obvio, es que si quieres convertirte en experta de algo, tienes que empezar a hacer ese algo. Es que es una cosa tan obvia, pero bueno, eso es lo que hice, ¿no? Yo llevaba años esperando a tener el próximo título, a tener el permiso, a la validación de los demás, pero entendí que si quería divulgar biología tenía que empezar a hacerlo y eso es lo que hice, ¿no? Abrí el blog de Biologueando, no fue un plan, fue una necesidad propia. A mí no me bastaba solo con explicar ciencia en clase, yo necesitaba llegar a otras personas y hacerlo pues a mi manera y también en mis circunstancias, ¿vale? No quiero romantizar el emprendimiento, ni todo el mundo puede o quiere emprender, sino que, bueno, yo en ese momento vi que tenía unos ahorros y que podía tirar, pero evidentemente eso hay personas que no se lo pueden permitir o tienen personas a su cargo, etcétera, etcétera. Que ese mensaje a veces también es como, sí, emprende, que si no, no eres valiente, no sé qué. No, cada persona pues
tenemos nuestras circunstancias, yo lo hice y ya os digo, empezó siendo un blog, redes sociales, una newsletter, luego ya lo trasladé a lo presencial, charlas, talleres, rutas, contenidos científicos, y luego pues conseguí trabajos de técnica de campo justamente gracias a esta visibilidad que me dio este proyecto. He abierto una comunidad online, ¿no? Para encontrarnos también personas amantes de la naturaleza. Y aquí hay un montón de logos de personas que me han ayudado en este recorrido y también personas individuales, amigos, familia, que me han apoyado y me siguen apoyando y que no tienen un logo, ¿no? Formadores, formadoras, mentores, gente que te da una oportunidad. Es que son básicas las otras personas, ¿no? Yo que siempre había querido trabajar sola, pero ahora veo que necesitamos de las otras personas y que, bueno, a veces te dicen, ah, qué suerte ha tenido esta persona que ha llegado. Sí que es verdad que hay suerte, pues pasiva, ¿no? Que te cae encima. Esto también es un artículo de Fernando de biología y yo ahí lo aprendí, pero luego hay suerte que te construyes tú, ¿no? Moviéndote, creando redes, sumando estas habilidades, ¿no? Como hace Sara, sin saber si algún día te servirán para algo, pero es que a lo mejor sí. Nunca sabes qué semilla va a brotar, pero tienes que sembrar. Es lo que a mí por lo menos me ha funcionado. Y cuando muestras lo que haces, pues la gente piensa en ti. Jesús Quintano, pues le gustaba como yo divulgaba por Instagram, y pensó que yo podría ser una persona válida para hacer censos de fauna en campos de cítricos, ¿no? Y de ahí conseguí mi primer trabajo como bióloga de campo. O luego Sandra, que vino a hacer una charla. Sandra es una investigadora en el instituto cuando yo estaba de profe, luego nos encontramos en un festival ornitológico y nos fuimos a comer y a raíz de ahí pues yo le explicaba lo que hacía y luego también quiso añadirme, ¿no? A su equipo para estudiar pues esta espectacularidad de árboles monumentales. Y yo no lo considero que fuera casualidad ni un enchufe, ¿no? Sino que es esta visibilidad que hace pues, que las otras personas confíen en ti. Así que si tenéis que hacer algo, yo, un consejo no solicitado, pues sembrad en terrenos, pero que tengan sentido, ¿no? Para vosotras y vosotros. Y bueno, ya para acabar, pues hoy Biologeando es un proyecto pues, diverso, coherente con lo que soy y vivo, que va cambiando, ¿no? Hago como mucho, así para resumir, estas tres cosas, porque claro, hago tantas que cuando en las típicas formaciones de emprendimiento te dicen, no, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y yo, es que tengo un montón, señora. Pues formación, conferencias, talleres, rutas interpretativas por la naturaleza, recursos digitales, la comunidad online que os he comentado antes. Luego también en tema de redacción científica, pues planes de educación ambiental, materiales educativos, informes, divulgación, pues todo eso y técnica de campo, pues en proyectos de biodiversidad y apoyo a la investigación. O sea que es como un ecosistema que se alimenta a sí mismo, ¿no? Lo que aprendo con la divulgación, luego lo puedo aplicar en el campo y viceversa. Bueno, en fin, de momento aquí estoy, quién sabe, ¿no? La vida, dónde me va a llevar o dónde decidiré ir y cómo va a ir evolucionando este proyecto. Así que volviendo a la pregunta inicial de qué es para ti el éxito, pues bueno, que tu vida te guste, ¿no? Eso es el éxito para mí, creo que es lo más importante. Y nada más, muchas gracias. Os dejo aquí pues todos los contactos, porque claro, me podéis encontrar en todas partes y ahora ya queda un poquito de tiempo. Lo siento que no he dejado estos 10 minutitos para las preguntas, pero espero que os podáis quedar y que tengamos estos 10 minutos por si tenéis preguntas, preguntas fáciles que sepa responder. Y nada más, adelante. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Mireia. Nada. Para Bueno, mí es espero que no haya inspirador. sido muy, porque os he echado aquí una de información que, No, ¡buah! para mí es Debéis tener la inspirador, además. cabeza. Aquí tienes, ¿te leo yo o si quieres te leo? Dice Alex Sí. Morera, ¿qué dirías que ha sido lo que más te ha ayudado para llevar a cabo tu proyecto personal? ¿Qué le dirías a la Mireia que empezó el proyecto?
He dicho preguntas fáciles, ¿eh? Alex Morera. Bueno, yo creo que lo que me ha ayudado, empezando eso, por esa red de personas que creen en ti, creen en tu proyecto, porque es eso, muchos colegas me han dicho, oye, pues acompáñame a hacer esta visita guiada y así será la primera que hagas tú, o que vengan simplemente de público. La vida emprendedora es muy solitaria. Entonces, pues yo he intentado rodearme de gente, incluso estando en coworkings virtuales, porque necesito este apoyo, ¿no? O sea que para mí, como he dicho antes, el apoyo de las personas es fundamental, gente que crea en ti. Y bueno, eso, el ser un poco, no sé si cabezona, pero el no rendirme. Evidentemente he pensado algunas veces, ¿no? En dejarlo, en rendirme, en ir por el camino, entre comillas, fácil, pero ahí tengo que seguir intentándolo. O sea, sí, yo quiero vivir así y esta pasión por la biología, ¿no? Y por la naturaleza es también lo que me guía. Mm. ¿Y qué le diría a la Mireia que empezó el proyecto? Claro, la Mireia que empezó el proyecto, que solamente era un blog para divulgar y que la gente se apasionara más por la naturaleza, que es que no se iba a creer lo que iba a conseguir. Es que Aquí he no. escrito Camila también muy largo, te lo leo despacito. Luego lo quieres leer Vale, tú. Lo leo en alto para que... Bueno, no sé. sí, yo voy leyendo también. Estoy en el último año de carrera y me he sentido súper identificada contigo. Idealmente me encantaría y de hecho entré en biología por Jane Goodall, por la etología, por entender y proteger. También me encantaría dedicarme a la conservación, pero pienso en la estabilidad económica que necesito y me veo en la necesidad de elegir dedicarme a la disciplina más demandada. Entonces voy hacia la microbiología, que también me encanta. Me veo en campo, en laboratorio, divulgando, de inspectora ambiental. Me veo en muchos ámbitos. Mi trabajo ideal sería incluir campo con laboratorio, con divulgación y trato con animales, con personas. Igual estoy describiendo una investigación, pero no me veo para nada haciendo tesis doctoral. Pero no paran de decirme que no puedo trabajar en laboratorio sin una tesis. Conclusión. Estoy en crisis, me siento absolutamente perdida y con miedo a equivocarme. Muchas gracias por esta charla. Livia, conocer experiencias. No sé qué le puedes Bueno, decir a Camila. ¿esto lo ha escrito Camila o lo ha escrito la Mireia de 22 años? Bueno, sí que es verdad, ¿no? A veces es difícil encontrar este equilibrio de me encantaría dedicarme a esto, pero a lo mejor necesito una estabilidad económica. Eso también depende de la situación personal de cada persona, ¿no? Pero bueno, ya has visto, por lo menos por mi caso, que he estado en un laboratorio en el campo sin tener una tesis doctoral. Entonces, los caminos son muy variados. Con miedo a equivocarme, es que lo siento, pero que te vas a equivocar. Te vas a equivocar, o sea, no, creo que no hay que tener, que yo la he tenido y la sigo teniendo evidentemente, esta ansiedad, es que si decido esto, es que, ¿y si me equivoco? ¿Y si nos... Bueno, pues permitámonos cambiar de opinión, ¿no? O aprender de esos errores, siempre, pues que la piscina esté un poco llena, tampoco hay que tirarse a lo loco en la piscina vacía. Pero bueno, para no alargarme más, si quieres, pues mándame un email o lo que sea, hablamos. Pero bueno, que hay caminos distintos para dedicarte a lo que te quieras dedicar. Tú piensa, ¿te ves 20, 30, 40 años en un laboratorio que no te guste? A lo mejor tampoco sabes si te gusta, o sea, hasta que no lo pruebas no vas a saber, ¿no? Si te va a gustar. Yo a veces lo pienso, ay, me gustaría dedicarme a esto, pero no sé si me puede gustar. Pues hasta que no lo hagas y lo pruebas, quizá no lo vas a saber. No sé, no sé si te respondo con esto, pero es lo que pienso o lo que yo he experimentado. Francisco, mi mundo es la jardinería, quiero enseñar mi oficio. No entiendo si es que ya, o sea, si eres jardinero y quieres enseñarlo o sea, ser profesor. Vale. Bueno, pues si quieres meterte por la parte más formal,
pues eso, sería estudiar el máster de profesorado de educación secundaria y entonces ahí podría ser profe de ciclos de jardinería. Y si quieres por una vía más alternativa, pues te digo lo mismo que me dijo Fernando, ¿no? Empieza a divulgar esa jardinería y empieza a adquirir todavía más experiencia sobre tu campo y luego pues tendrás experiencia demostrable, ¿no? Para que otras personas pues te puedan contratar o puedas abrir tu propio negocio de profe o docente o divulgador de jardinería, lo que tú prefieras. Empezar a hacer cosas. Vale, Lorena. Vale. Bueno, que dice que no tiene una pregunta como tal, pero que le ha gustado mucho el concepto de multipotencialidad, ¿no? Que no hay necesidad de encajonarse en un único papel. Claro, ahora esto para muchas personas es evidente, pero para personas que en su momento no conocíamos este concepto, para mí fue súper revelador y me rebajó un montón la ansiedad, ¿no? De que a lo mejor puedes tener 30, 40, 50 años, 60 y todavía no saber bien qué quieres ser de mayor, ¿no? O a qué te quieres dedicar y que no, que no hay nada malo por ello, que hay tantos caminos en la vida que podemos tomar. Mira, Irene también, ¿no? Persona multifoco de las que hablas. Sí, dice, ¿cómo aunar música con biología? ¡Wow! Pues ahora sí me pillas un poco. Pues lo podrías inventar tú, pero por ejemplo, hay muchas personas que estudian sonidos de la naturaleza y de ahí se puede sacar música, claro que sí. No sé, quizá podrías hacer algún proyecto creativo que explique la naturaleza mediante música. Eso sería precioso, ¿no? Mm, Sí, sí, en esa línea, muchas gracias. De nada, no, gracias a vosotras por. Espero que a alguna persona le haya servido o sea, os haya despertado algún clic. Simplemente, pues eso es mi experiencia y como veo ahora la vida y la trayectoria laboral. A lo mejor si hacemos una charla de aquí 20 años os cuento otra cosa, pero creo que la esencia sería la misma, ¿eh? Aquí te pregunta Irene, que ¿dónde encontrar los referentes de los que hablas? Pues hay un montón. Ahora, claro, yo nací y crecí en una época sin internet. Ahora las oportunidades son infinitas. Pues en las redes sociales, pero si quieres más profesionalmente, pues métete en LinkedIn, empieza a hablar con esas personas. Documentales, claro. No sé si te refieres a famosos más mediáticos, que eso es fácil encontrarlos, o referentes anónimos, pues eso, redes sociales, algún perfil que te llame la atención y enviarle un mensaje privado. Yo esto es lo que hice, ¿eh? Cuando quería dedicarme a esto, a divulgación científica de manera más profesional, pero por mi cuenta. Le abrí un privado por LinkedIn a Víctor Quero de Entre Pinos y Sembrados y le pregunté, oye, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Qué pasos has seguido? Y a partir de ahí, hablando con la gente. Exacto, Eloisa Mateo, una crack de los sonidos de naturaleza. Gracias, Clara. Y Lorena también le dice que existe la musicoterapia. Es que es eso, es parar un momento, pensar y, y la creatividad saldrá por todos los lados. Hay que moverse, qué gran verdad, Yolanda. Paco, María Sibila. Mira, esta no la conozco, ¿ves? ¿No? María Silvias, pues tienes que leer, muy interesante. Sí, Sí, sí. sí. Eso que referentes hay un montón. Mira lo que dice Chia, ¿no? Que quiere cambiar su trayectoria. Pues adelante con ello. Ah, te pide consejos. Hacer, pues eso, hacer. Pues, por ejemplo, ¿qué consejo te daría? Pues apúntate a voluntariados que hagan censos de fauna, ¿no? Por ejemplo, yo empecé haciendo censos de mariposas en el BMS, Butterfly Monitoring Scheme, que creo que es a nivel estatal,
y ahí puedes empezar a adquirir estas habilidades. Es lo que me dijo Fernando, si te quieres convertir en eso, tienes que conseguir experiencia en eso. Para conseguir esa experiencia, tienes que empezar a hacer. Seguro que puedes encontrar pues un montón de proyectos de ciencia ciudadana, pues eso, de censos de aves, de mariposas, de anfibios y reptiles, un montón. Entonces, pues vas cogiendo esta experiencia y cuando llegue la oportunidad podrás demostrar ante la persona que te tengan que contratar o si tienes que presentar un proyecto propio que tienes esa experiencia. Claro, esto es una cosa que lleva tiempo, ¿eh? Lo que os he contado ahora en 5 minutos no os penséis que lo conseguí de un día para otro. Llevo un montón de años picando piedra, pero bueno, eso no nos tiene que desanimar. Esta te la dejo para ti, Luz. Sí, sí, no, ahora mandaré ese enlace a los que se han inscrito, pero luego, como nos has dado el permiso para ponerlo en YouTube, dentro de igual 3 semanas, así colgaremos en YouTube, en el YouTube del COBE. Así que bueno, Sí, que si habéis llegado tarde o hay gente que no ha podido estar, pues que pasarán sí, el enlace. sí, a ti te pasaré el enlace también, Mireia, de YouTube cuando lo Vale, tengamos. gracias. Y Sí, eso que cualquier cosa me podéis contactar por mail, por redes, etcétera. Oye, estuve en tu charla, no sé qué. pues no sé si quieres dejar aquí. A mí, desde luego, sí que me fue muy inspirador porque yo la multipotencia no lo conocía y cuando te lo leí a ti, vamos, me Sí, cambió también, me dio un alivio terrible. Así que me alegra no ser la única. sí, sí, claro, yo tampoco lo conocía y cuando justamente lo leí en la comunidad esta, en el coworking este online que os digo de emprendedores, dije, wow, Sí, sí, hay sí. gente así también, no soy un bicho raro. Pues nada, Mireia, dejamos así que ya nos has regalado 15 minutos más y muchísimas gracias. Me ha encantado. A Y, vosotras por y venir. bueno, lo dejamos aquí, ya dejamos de grabar